Muy buenas, mi nombre es Alexandra García Batista, estudiante de licenciatura en Matemática de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy vamos a explorar la fascinante historia de la guitarra, un instrumento que ha evolucionado a lo largo de miles de años, desde sus primeros precursores en la antigua Mesopotamia hasta las modernas guitarras eléctricas que dominan la música actual. A lo largo de esta presentación veremos cómo la guitarra ha cambiado y en este cambio ¿sí? Se ha reflejado innovaciones en el aspecto cultural, tecnológico y musical. A continuación pasamos a detallar cada hito en la evolución de la guitarra, utilizando la línea de tiempo para ilustrar cada etapa con imágenes y datos relevantes. La primera de estas etapas es los primeros instrumentos de cuerda, que se da entre los años 3500 y 3200 a.C. Es aquí donde se encuentra en Mesopotamia los primeros instrumentos similares a la guitarra conocidos como la lira o la quitara. Este instrumento era de cuerdas trenzadas sobre una caja de resonancias. Esta era tocada por las manos, aunque rudimentariamente. Estas fueron las bases para lo que más adelante sería la guitarra. Seguimos con el laúd árabe. Este apareció en el siglo VIII. El laúd o oud influyó en la evolución de la guitarra. Este instrumento es precursor directo de la guitarra y otros instrumentos de cuerdas europeas. Luego, en el siglo XIII, se da el nacimiento de la guitarra morisca. Esto se da en la península ibérica. Es aquí donde surgió la guitarra morisca, ¿sí? Una versión medieval de la guitarra con forma ovalada y 3 pares de cuerdas dobles. Este instrumento representó uno de los primeros pasos hacia lo que más tarde sería la guitarra moderna. Continuamos con la guitarra renacentista, llamada también guitarra de 4 órdenes. Esto se da en el siglo XVI. Durante este periodo la guitarra se convierte en un instrumento popular en Europa y comienza a escribirse métodos musicales para la enseñanza de ella. Luego aparece la guitarra barroca. Esto se da entre los años 1600 y 1700. En este periodo la guitarra pasa de tener 4 órdenes de cuerdas a 5. Se convierte en un instrumento central para la música cortesana y se desarrollan técnicas de rasgado y punteado. Luego, en el siglo XIX, Antonio de Torres, 1817-1892, introduce mejoras en la construcción de la guitarra clásica, ampliando la caja de resonancia y definiendo la forma y el sonido modernos de la guitarra española. Seguidamente, aparece la evolución de la guitarra acústica. Esto se da entre los años 1850 y 1900. En el siglo XIX, en Estados Unidos, fabricantes como Martin desarrollan la guitarra acústica moderna, añadiendo cuerdas de acero en lugar de las de tripa, lo que permite mayor volumen y versatilidad
en la música popular. Luego aparece la primera guitarra eléctrica. Esto se da en el año 1931. Jorge Beauchamp y Adolf Richard crean la primera guitarra eléctrica amplificada, lo que revolucionaría la música del siglo XX. La Frigid Pan fue uno de los primeros modelos. Luego en 1950 se da el nacimiento de la Fender Telecaster. Esta Fender Telecaster fue, digamos que, construida por Leo Fender, quien introduce la primera guitarra eléctrica de cuerpo sólido en producción masiva. La Telecaster, que sigue siendo popular en el rock, country y otros géneros. Y por último, se da la revolución del rock y la guitarra eléctrica. Esto se da entre los años de 1960 y 1970. Durante esta década, guitarras como Jim Herz, Eric Klaus y Jim Pau popularizan la guitarra. Estas guitarras eléctricas en el rock, ¿sí? Estos guitarristas son los que la promocionan, usando técnicas avanzadas de distorsión y efectos. Es así como hemos visto a través de esta línea de tiempo la evolución de la guitarra. Ha estado influenciada por cambios culturales, tecnológicos y sociales, desde los primeros instrumentos en Mesopotamia hasta las guitarras eléctricas de los años 60 y 70. Cada etapa de su desarrollo ha abierto nuevas posibilidades creativas en la música. Hoy, la guitarra sigue siendo uno de los instrumentos más versátiles y populares, tocado en casi todos los géneros musicales alrededor del mundo. Muchas gracias.